¿Qué onda, Linuxeros? Locos, hoy te traigo un video un poco diferente y es una reacción a un video de Richard Stallman en Uruguay en un programa de TV que se llama Buscadores. Este programa creo que no existe más y bueno, dura casi 12 minutos, así que no creo que pueda hablar mucho, ya que en las conferencias que Richard Stallman da demora mínimo una hora. Acá, bueno, le limitaron mucho el tiempo, vamos a ver qué dice. Y yo me acuerdo que en esa época a mí me invitaron a un evento de software libre, principalmente de Linux, donde iba Richard Stallman y yo no fui porque yo era un tremendo gil, un salame que no sabía nada de Linux y todavía decía, no, ese Richard Stallman es un gil y bueno, y en realidad el gil era yo, mirá las vueltas de la vida, ¿no? Igual si yo hubiera ido a la fuerza, no tenía la cabeza que tengo hoy ahora, o sea, me refiero a la cabeza y mentalidad linuxera, así que hubiera sido al pedo ir en esa época, ¿no? Así que bueno, loco, vamos a ver qué onda con este programa, a ver qué dice Richard Stallman. Recordad que yo ya hice una video reacción a un video ya bastante viejito de Richard Stallman también, que te lo dejo al final por si lo querés ver. Así que locos, ahora sí, vamos a empezar con el videito que ya me extendí con la introducción. ¡Ahí está Richie, loco! ¡Vamos los pibes! Adelante aquí en Buscadores, amigos. Bueno, mira, ese loco es reconocido en Uruguay, ahora no me acuerdo el nombre, y esto que vemos acá es el logo del canal, que es el canal 5 TNU, que significa, creo que era Televisión Nacional de Uruguay o algo así. Pido al señor director que me ponga la presentación de la nota ya mismo, así comenzamos, ¿no? Está bien, dale. Es una presentación de Bueno, Montevideo ahí nos Shopping. comemos, mirá, Montevideo Todo lo Shopping, que puedas nos imaginar. comemos ¿Con la quién publicidad. estamos? ¿Quién presenta? Sí, estamos con Richard Stallman. Gracias por venir. Bienvenido al Uruguay, bienvenido a Buscadores y aquí a Televisión Nacional del Uruguay. Ahí está, Televisión Nacional del Uruguay. Ese loco también es conocido y tampoco me acuerdo el nombre, ¿está? Es lo que me hace irme del país, que ya me olvido los nombres de los famosos uruguayos. Te están viendo en todo el país. Es mi placer poder hablar de software libre. Capo Richie, para quien no sabía, Richard Stallman habla español perfectamente. O sea, obviamente le sale el acento gringo, ¿no? Pero se le entiende todo, un capo. Mira, y se le ve contento, loco, es un capo Richie, mi ídolo. Richard, ¿cómo te defines y cómo defines el software libre? Antes de seguir, quiero decir que Richard Stallman está con la misma camiseta que en todos los videos. Vamos a seguir. ¿Y cómo se define el software abierto? Para ir entendiendo algunas cosas. Qué buena pregunta. El software libre quiere decir el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Exactamente. El software que no es libre se llama software privativo, porque priva de la libertad a los usuarios, los mantiene en un estado de división e impotencia. División porque es prohibido compartirlo e impotencia porque los usuarios no tienen el código fuente, es decir, el diseño del programa. Por lo tanto, no pueden cambiarlo fácilmente. Ni siquiera siendo programadores pueden cambiarlo sin código fuente. Exactamente. Y acá también tengo que hacer énfasis en, bueno, lo que es software libre y open source, que no es lo mismo. Obviamente, el libre sí o sí tiene que ser open source. Pero el open source no tiene por qué necesariamente ser libre. Y lo que dice acá, que si el programa no es libre y no es de código abierto, por más de que seas el super, mega, hiper programador mejor del universo, no vas a poder estudiar cómo está hecho el programa, porque no hay código para ver, ¿no? Y tampoco puedes modificarlo, no puedes hacer nada, ¿no? Tampoco pueden averiguar lo que realmente les está haciendo. Exactamente, loco. Y justo estos días hubo un usuario que me mandó un email mostrándome que hizo un programa para Windows y también sacó una versión de Linux aparentemente. No recuerdo bien de qué era el programa, pero era de código cerrado y me pidió que lo revise, que le saque video y le dije que no, porque lo que yo intento transmitir en el canal es software libre. Y él me confundió software libre con open source porque me empezó a hablar del open source y la licencia freeware y no sé qué. No, o sea, yo trato de transmitir y usar software libre, ¿no? Que se pueda estudiar el código y así se aprende. Yo aprendí muchísimas cosas, eso que yo no soy programador. Y aprendí muchas cosas nada más mirando código y empezando a compilar y empaquetar y así aprendí un montón de cosas. Y llegué a modificar algunas cositas también. Así como también pude
resucitar juegos, ¿tá?, que están muertos y juegos que son libres, como por ejemplo el Cube 1, que tenemos servidor ahí corriendo, es un juego que murió, no hay servidor maestro, pero lo revivimos igual, modificando el juego para que cuando te conectes al online se conecte directamente a nuestro servidor. Y bueno, hay video dedicado a ese juego, así que también te lo dejo al final, te dejo esos dos videitos, ¿está? Vamos a seguir. Muchos programas privativos contienen funcionalidades malevolentes, como por ejemplo Windows. Tiene funcionalidades de vigilancia al usuario. La cara de ese, ¿viste? Y no, y sobre Windows ya saben, ¿no? Acá dice justo de vigilancia, tiene un montón de telemetría y todo. Funcionalidades A de ver. vigilancia Y a la cara de ese del embole que no puede más, que no está entendiendo nada, parece que dice, sí, pero no debe entender un carajo. al usuario. Funcionalidades para restringir al usuario. También una puerta trasera Ese otro que estaba ahí, de negro, ese sí, no sé quién es. que ofrece a Microsoft, el desarrollador, la posibilidad de imponer cambios de software, cualquier cambio, Cualquier cambio, como actualizaciones forzosas, y también cuando te deja de dar soporte solamente porque quiere, ¿no? O sea, a cierta versión de Windows le deja de dar soporte y ya está. También se te instalan programas solos, cosas que vos nunca instalaste y te aparecen ahí y no te das cuenta. Hay cosas que no podés borrar en Windows, eso ya lo saben, como, no sé, por decir algo, el Paint o el bloc de notas, tipo, no lo puedes borrar. O sea, no lo puedes desinstalar, no hay desinstalador, no hay nada de eso. Y por más de que vos digas, elimino toda la carpeta donde está el bloc de notas o cualquier programita de eso, en realidad estás borrando la parte de afuera, porque atrás queda todo. Entonces no estás borrando nada en realidad. Yo sé que esto lo pongo como ejemplo, nada más, ¿tá? Pero cosa que en Linux vos podés borrar lo que sea. Incluso podés hasta desinstalar el kernel, después la máquina no te arranca más, pero bueno, podés. cuando quiera, incluso sin pedir la aprobación del usuario. Es decir, que Microsoft tiene el poder completo. Entonces acá yo digo, mira, ¿quién tiene control? ¿El software o el usuario? ¿No? Porque en GNU Linux es el usuario quien tiene control del software y tenés la libertad de hacer lo que quieras. En Windows evidentemente no, porque hay un montón de trabas, ¿no? Entonces vos no podés controlar nada en Windows. Y eso que estoy hablando de Windows nomás, porque hay otros sistemas parecidos, ¿no? El dominio sobre sus usuarios. Pero es normal, y no solo Microsoft lo hace, Apple hace más o menos igual. También en Macintosh y en el iPhone puede imponer cambios, tiene poder total. Es decir, que el software privativo es un instrumento del poder del desarrollador sobre los usuarios. Este sistema de distribución y uso no es ético y no debe Claro. existir. Por lo tanto, para vivir en libertad y usar computadoras, necesitamos que el software sea libre. Cuando tú y otros jóvenes comenzaron a pensar en esto que estás diciendo y todavía no habían comenzado a crear los programas, ¿pensaban que podían, que lo podían hacer o era meterse con unos... No comprendo bien la pregunta. Cuando yo yo tampoco. era joven, Sí, y antojaba programar y no tenía computadora porque costaba. Claro, mira esto, cuando Richard empezó, que las computadoras eran carísimas, no es como ahora que todo el mundo tiene celulares, computadoras, ahora está todo fácil, ¿no? En aquella época Richard programaba en papel. ¿Sabes lo que es en papel, loco? O sea, una locura. Y me vas a decir, ¿cómo que en papel? Sí, agarraba una lapicera o un lápiz, una hoja y empezaba a escribir el código en un papel, así. Costaron millones de dólares. Entonces solo vi por la primera vez una computadora en mi último año del liceo. Ahí está. Pero no tiene nada que ver con Ah, esto. qué capo. Yo lo que te decía es, tú empezaste a pensar en esto que estás diciendo. No. Comenzó a apreciar el software libre trabajando en la Universidad MIT, Ahí está. donde mi empleo fue mejorar un sistema operativo libre que el equipo del laboratorio había desarrollado, y al entrar en el trabajo ya hacía parte yo del mismo equipo mejorando el sistema.
Y en nuestra comunidad solíamos siempre compartir los programas, compartir nuestro trabajo. Entonces, Ahí está. Acá lo que quiero comentar es que, por lo que yo entiendo, y ya vi muchísimo video de Richard, él ya estaba acostumbrado desde antes a lo que era el software libre. Para él era algo normal, ¿no? Y también tengo entendido que cuando él se recontra recalentó y empezó realmente con todo el proyecto de GNU, fue cuando tuvo un problema con una impresora, que ya deben conocer esa historia, y llamó a la empresa de impresora porque le había dado un problema y le dijo, mira, dame el código que yo voy a ver si lo puedo arreglar. Y le dijeron, no, no, o sea, no te damos el código, te mandamos un especialista de nuestra empresa que te cobra tantos cientos de dólares y ya está, y te lo hace él. Y era tipo en otra ciudad, y a él le pareció recontra re injusto, ya que él es un super programador y bueno, podría arreglarlo, ¿no? Entonces ahí se recalentó, tiró todo al carajo y dijo, vamos a crear a GNU y vamos los pibes, así nomás. aprendí a apreciar esta forma de vida, la vida de compartición del conocimiento. Y cuando murió mi comunidad, vi un futuro de usar y desarrollar software privativo y lo odiaba por su contraste ético con el software libre. Claro, ahí está lo que yo estaba diciendo ahora. Él como que ya estaba acostumbrado de software libre, solo que sin darse cuenta que era software libre y sin tener el concepto todavía de software privativo, me parece. Y después cuando empezó a trabajar en una empresa donde hacían software privativo que no lo compartían ni nada de eso, bueno, ahí le empezó a no gustar, ¿no? Entonces decidí lanzar el movimiento de software libre en el Claro. año 83, hace 25 años. Lancé el desarrollo de un sistema operativo libre para las computadoras modernas, es decir, el sistema capo. operativo GNU. Se escribe GNU, pero en español se pronuncia GNU, en inglés GNU, en español GNU es más fácil para ustedes. Y este sistema funciona con el programa Linux, que es un kernel, que llenó el último hueco en el sistema GNU. La combinación es el sistema completo GNU con Linux o GNU con Linux. Y ofrece la posibilidad de usar computadoras sin ceder la libertad. ¿Cómo, capo. cómo se hace para insertar esta idea, más que el producto, la idea, el concepto, en un mundo en el cual las licencias mueven millones de dólares, los derechos, el copyright mueve millones de dólares, los estados están atrás de esas licencias, las organizaciones, las universidades de todo el mundo también? Es decir, ¿cómo se hace para meterse en ese mundo que es muy Por complejo? favor, no exageres. ¡Pimba! Por favor, no exagere, qué capo. O sea, está. O sea, lo que le estaba diciendo el otro, creo que por un lado tiene razón, pero realmente creo que estaba exagerando mucho. Principalmente en Uruguay, que bueno, yo arreglaba máquinas, muchas, y en cada lugar que iba, incluso en cibercafés y en algunas empresas, aunque sean chiquitas, todo era trucho. Todo lo que usaban Windows era todo trucho. Entonces realmente ahí no le pagaban nada a ningún programa, no solo a Windows, sino que era todo trucho. Sí, las empresas desarrolladoras quieren que uses sus productos privativos de la libertad, pero rechazarlos no es tan difícil. No, claro. Solo Exacto. necesitas valorar tu libertad. Pero el problema es que, por ejemplo, si uno va a comprar hoy una computadora, Lo que pasa es que estos locos no entienden nada de software libre ni de Linux, por eso le preguntan cualquier cosa. necesariamente ya viene con esto instalado, No, con este no. sistema operativo. No. ¿No? Muchas computadoras vienen con sistemas privativos como Windows y MacOS, pero también hay computadoras que se venden con el sistema GNU con Linux. Yo me acuerdo que en la esquina de mi casa que había un supermercado que también tenía una parte de electro donde vendían televisores, no sé, cualquier cosa, licuadoras, hornos, heladeras, computadoras. Habían, sí, obviamente computadoras con Windows que ya las vendían y también habían computadoras con Linux. Lo que pasa que esas que eran con Linux, bueno, sí, te salían más baratas porque no tenían la licencia de Windows, pero
eran las peores computadoras, eran siempre las más baratas, pero a la vez eran las peores, las que tenían peor hardware, las más lentas, las más limitadas. Y bueno, y aparte siempre traían Ubuntu, pero versiones viejas, todo mal configurado, instalado por, no sé, por un burro, o yo qué sé, y nada. Entonces al final la gente cuando compraba una máquina así, pagaba a un técnico chanta así del barrio para que le instale un Windows trucho. Y si se vende con Windows o MacOS, el usuario puede reemplazarlo por GNU con Linux. La última, Plan Ceibal. El Plan El plan Ceibal, para quien no sabe, era un proyecto donde entregaban computadoras con Linux a los niños de las escuelas, ¿no? Y Uruguay fue el primer país del mundo en hacer esto, básicamente. Así que fue excelente y no sé qué distribución usaban. Usaban algo que se llamaba XO, creo que era así la distribución, me parece, con el escritorio Sugar, que es un escritorio infantil. Ceibal está amenazado, lo digo entre comillas, de que se va a terminar el software libre y que podría instalarse Windows. Eso creo que es mentira, pero lo que sí todo el mundo se quejaba que Linux era una porquería y todo el mundo quería Windows XP en esas máquinas. Y había gente que lo cambiaba porque obviamente se podía, a ver, es una computadora, le enchufás un pendrive con Windows y lo podés instalar. Pero me acuerdo que andaba mucho peor, obviamente, porque esas computadoras eran re limitadas, eran computadoras de un núcleo a 400 MHz y 250 MB de RAM, nada más, DDR2 creo que era. Las escuelas deben éticamente enseñar únicamente el software libre. Exactamente, las escuelas tienen que enseñar software libre. Bueno, ahí no sé qué toqué. Vamos a hacer un poquito más chiquito, no Porque importa. tienen la misión social de educar a la próxima generación como buenos ciudadanos de una sociedad capaz, independiente, fuerte, solidaria y libre. Enseñar un programa privativo cualquiera es implantar una dependencia, es como inyectar al alumno con drogas adictivas. Exactamente, acá quiero hacer énfasis en una realidad que pasa mucho, y es que vos vas a estudiar cualquier cosa y cuando tenés que entregar un proyecto de Office, siempre, o casi siempre, por decir el 99,9% de las veces, te piden que sea el Office de Microsoft. ¿Y por qué? O sea, vos tenés que ir y comprarlo, o te están diciendo que si no lo querés comprarlo tenés que usar todo trucho y piratear. O sea, ¿cómo una escuela te puede enseñar eso? Cuando hay programas como LibreOffice que sirven para lo mismo. Y ya sé que muchos me van a decir también, pero la incompatibilidad, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, pero si toda la escuela usara LibreOffice, la compatibilidad de LibreOffice a LibreOffice es 100% perfecta. Y además de que es un programa que hace lo mismo y mejor y más rápido y además libre y gratuito, ¿no? Y no te hace depender de un sistema como Windows, por ejemplo, o Mac, que precisas tener uno de esos dos sistemas para usar Office de Microsoft, ¿no? LibreOffice está, por ejemplo, en todas las plataformas, en todos los sistemas operativos, y si mañana aparece otro nuevo sistema operativo diferente a lo que sea, LibreOffice va a estar ahí, aunque no sea de manera oficial, pero alguien va a agarrar el código, lo va a compilar y va a armar un instalador o un paquete o lo que sea, y va a estar, ¿entendés? Porque el software libre es así, es libre y puede estar en todos lados. Por esto se ve porque unas empresas de software privativo suelen ofrecer copias muy baratas a las escuelas porque quieren aprovecharse de las escuelas como instrumentos de imponer la dependencia a sus productos a la sociedad entera. Si los alumnos se gradúan con la dependencia, van camino a la dependencia y tiran consigo el resto de la sociedad. La escuela debe rechazar su participación en ese plan porque es malévolo. No solo las escuelas deben enseñar mayormente GNU con Linux, deben rechazar la enseñanza de programas privativos. Sí, o sea, no solo decir, enseñar GNU Linux, ¿no? Sino
software libre en general, no tiene por qué ser GNU Linux, ¿no? Pero me parece que deberían enseñar cualquier cosa. Si mañana aparece otro sistema libre que sea buenísimo, que sea súper compatible con todo como lo es GNU Linux, también deberían aprenderlo. ¿Por qué no? Lo que pasa es que hoy en día GNU Linux es lo mejor que hay de sistemas operativos libres. Y también las escuelas tienen la misión de hacer la educación moral, la educación en la ciudadanía. Es decir, que deben enseñarnos. ¡No! ¿Viste eso? El otro hizo así, miró la hora, ¿cuándo termina este gil? Fue tipo así. No, vamos a darlo de vuelta. Moral, la educación en la ciudadanía. Es decir, Mirá, ahí. que deben Ahí mira la hora, ahí de reojo, enseñar opa. no solo hechos y métodos, sino el espíritu de buena voluntad, el hábito de ayudar a tu prójimo. Por lo tanto, cada Mirá, este de acá se le nota en la cara, está repodrido, no ve la hora de que se vaya Richard Stallman. clase debe tener esta regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Claro. Pero el profesor debe dar el buen ejemplo siguiendo la misma regla. El profesor, el maestro, debe también compartir los programas con los alumnos en la clase. Debe ser una regla sin excepciones. Richard Stallman va a estar esta noche en el Paraninfo de la Universidad a las 8 de la noche. ¿Tú tenías algo más ahí, Sergio? No, es eso, ¿no? Sí, sí. En el Paraninfo a las 8 de la noche, ¿no? Con entrada libre. Y no será una conferencia técnica. Este asunto no es técnico, es ético, es social, es político. Una conferencia para todo el mundo, incluso para ninfos. Ahora está yendo, Un capo. ahora está yendo para la Intendencia Municipal de Montevideo. Sí. Sí. Se reúne con la intendenta interina, Yara Rodríguez, a las 5 de la Va a tarde. estar en la Cámara de Diputados. Ya fui a una comisión de la Cámara de Diputados Perfecto. ayer. Y va a estar entonces, porque hay mucha gente que ya estaba consultando a qué hora era y cómo se hacía para poder Libremente asistir. en la Es libre, lo único que falta es que cobremos de clase. Estamos repegados. Pero Sí. habrá Borsi usa Windows. que No, no- ¿qué me sí. acusa a mí? Yo qué sé, ¿qué quiere que haga? Apenas sé prenderla. Nuestro sitio web. ¿Qué? Buchón, sí. Nuestro sitio web Fua. se llama gnu.org. Perfecto. gnu.org. Gracias, Richard. ¿Cómo se lleva con Bill Gates? No lo conozco. No, mirá lo que le pregunta, ¿cómo se lleva con Bill Gates? No, esto parece una tomada de pelo. Pero bueno, claramente el otro loco no entendió nada. Y no me ¿Él lo interesaría. conoce a usted? No. ¿Bill Gates lo conoce? ¿Sabe quién soy? Me ha acusado de ser comunista porque estoy en contra, como la mayoría de los programadores, en contra de las patentes sobre ideas de la informática. Y contesté en un artículo mostrando que él también era comunista cuando dijo a los empleados de Microsoft cuán dañino podrían ser para una empresa desarrolladora de software. Un capo. Obviamente, Bill Gates conoce tanto a Linus Torvalds como a Richard Stallman. O sea, sabe quiénes son y yo creo que los odia, ¿no? Ahora de repente no tanto, pero hace tiempo era como que lo veían así como una tremenda amenaza por todo el movimiento del software libre y toda la popularidad que Linux iba ganando y cada vez va ganando más. O sea, yo creo que Richard Stallman nació o implantó sus ideas en una época muy temprana, ¿no? Porque fue en una época donde las computadoras, bueno, recién empezaban, hablando de computadoras domésticas, obviamente, y también como que no había internet. Ya sé que el internet sí existía, pero no es como ahora, y además casi nadie tenía porque era muy caro, era todo muy primitivo en aquella época. Y bueno, y si vos comprabas una computadora y no tenías internet, básicamente te venía con Windows. Linux era muy difícil en aquella época. Sin internet era todavía más difícil. Y bueno, y eso, ¿no? Y Windows estaba en pleno auge. Ahora Windows ya no está en pleno auge como antes, aunque algunos me van a decir que sí, todavía con Windows 10. Pero el problema es que ahora mucha gente que antes usaba computadoras para hacer cosas básicas como mandar emails, chatear, ver videos y esas cosas, hoy en día lo hacen en el celular o en una Smart TV. Entonces,
ya no hay necesidad de usar una computadora para el uso básico que le daban antes. Entonces, mucha gente fue dejando de usar computadoras con Windows o con cualquier sistema por usar celulares con Android o con iOS y Smart TVs, ¿no? O sea, Windows antes era, creo que, mucho más popular. Usted viene a ser para... Y otra cosa, yo creo que Microsoft no se supo adaptar a los celulares. O sea, lo intentó, pero le salió mal. Bill Gates como Michael Moore para Bush. No, no No, nada tengo que ver. el talento de Michael Moore. ¿A quién votó? ¿Se puede saber a quién votó? Mirá lo que le Voté pregunta. Ralph Nader, porque para mí las opiniones de Obama son los de un republicano moderado y no puedo apoyarlas. Así yo ya sabía que él estaba medio que en contra de Obama. Digamos que Ralph Nader es un defensor de los derechos ciudadanos, un defensor de los consumidores, un hombre que se ha instalado en el sistema político estadounidense. Y que era otro de los candidatos. Relativamente marginal, pero ya vemos. Conocemos a alguien que le votó. Conozco qué porcentaje Y se le ríen todavía. que sacó, ¿sabe? Porcentaje. No he leído. Bueno, le agradecemos mucho su presencia. Vamos al cierre. Bueno, y la gente que quedó interesada, 20 horas hoy En el Paraninfo de la universidad. Para todo público, inclusive dice Richard Paraninfo. Los ninfos. Vamos al cierre de la nota, por favor. Bueno, ahí termina. Ahí está. Y bueno, locos, hasta acá el videito de hoy. Me parece que se les cagaron de la risa. De esos tres, el que estaba a la derecha, el flaquito ese, fue el que me parece que le dio más pelota. Y el que estuvo así, más serio. Los otros dos, principalmente el que estaba ahí en el medio, le faltó cagarse de la risa, nada más, lo único. Pero bueno, locos, a mí igual me gustó este video. Obviamente fue cortito, yo lo alargué mucho sin querer, no era la intención. Pero bueno, locos, espero que les haya gustado. ¿Qué te pareció? Ahí déjame en los comentarios. Apóyame con un like y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!